A propósito de la conversación que tuvimos recientemente con el profesor Jordi Nieva Fenol, escribí una pequeña reflexión que me interesa compartirla con ustedes. Esta reflexión se llama El verdadero desafío, un proceso ejecutivo en Colombia con inteligencia artificial. En la reciente y muy interesante conversación sostenida con Jordi Nieva Fenol sobre su libro Inteligencia Artificial y Proceso Judicial, se reiteró, entre muchas otras, la idea de utilizar la inteligencia artificial en procesos judiciales cuyas actividades fueran repetitivas y no demandaran decisiones de compleja argumentación como las de los procesos de ejecución de obligaciones pecuniarias. Sin duda, esta es una idea en la que varias litigantes hemos coincidido, sobre todo si se advierten las cifras que explican la congestión judicial y concretamente en Colombia aquellas que atribuyen a los procesos de cobro ejecutivo la mayor causa de congestión en los despachos civiles. Repensemos el proceso ejecutivo gestionado por la máquina. Iniciaría sin mayores desafíos con la demanda y sus anexos y la solicitud de medidas cautelares que se incorporarían a una plataforma o sistema reparto, cuya diferencia con el sistema actual oficial de Colombia sería que la actividad de la máquina no se limitaría a recibir documentos para asignarlos a un juzgado competente, sino que procesaría su contenido de manera tal que en cuestión de segundos no solo asigne despacho, sino que 1. Resuelva si la demanda cumple con los requisitos del artículo 82 del CGP. 2. Determine si el título cumple con los requisitos legales, es decir, con los del artículo 422 del CGP y con los del 621 y 626 del Código de Comercio. 3. Calcule el monto exacto deudado a la fecha de la obligación. Y 4. Determine si la medida cautelar es procedente. 5. Defina si el bien sobre el que recae es embargable según la información de los registros enlazados en el sistema. Y 6. Calcule el monto límite del embargo. Aquí es importante advertir que, de una parte, la máquina no tendría oportunidad de inadmitir la demanda por ausencia de certificado de existencia y representación de persona jurídica o de la vigencia de la tarjeta profesional del abogado, como equivocadamente todavía algunos jueces lo hacen, pues el sistema estaría enlazado con todas las bases de datos a nivel nacional y, de otra parte, tampoco habría que depender de la Secretaría del Juzgado para enviar el oficio de embargo que bastaría con la ejecutoria del auto respecto del demandante para que automáticamente el sistema gestione la medida cautelar ante la oficina de registro respectiva, cumpliendo con ello uno de los sueños además postergados de todo litigante, ¿no? El fin de los oficios. Siguiendo con el recorrido procedimental, la máquina entonces notificaría al demandante tanto del mandamiento de pago como del auto del decreto de medidas cautelares y, pasados 3 días, sin la interposición de recurso o solicitud de adición o aclaración, registraría la medida cautelar. Ocurrido esto, la máquina notificaría personalmente y de manera automática al demandado a través de correo electrónico certificado, superando las discusiones sobre el método de comprobación de la notificación. En tal punto surge una válida inquietud relacionada con la posibilidad de que también las excepciones pudieran ser resueltas por la máquina, o si el hecho de la oposición que suponen las excepciones haría poco conveniente seguir con el curso del proceso en clave tecnológica. Pocas dudas tiene la resolución de excepciones previas formuladas mediante recurso de reposición, es decir, las del artículo 100 del CGP, si se admite el uso del algoritmo en la constatación de elementos formales del título y de los requisitos de la demanda, pues finalmente versan sobre ítems similares, salvo si requieren práctica de pruebas. A mi juicio, el asunto realmente interesante tiene que ver con las excepciones de mérito que atacan directamente las pretensiones y que ocupan un lugar fundamental en el proceso ejecutivo en Colombia, pues solo si son formuladas, recuérdese, dan lugar a la celebración de la audiencia concentrada en la que podría llevarse a cabo la práctica de pruebas, alegaciones y fallo. Considero que, aunque sea difícil de aceptar, la mayoría de excepciones de mérito en los procesos ejecutivos son susceptibles de ser decididas por la máquina, salvo contadas excepciones y previo testeo, por supuesto. Máxime si son aquellas limitadas por la ley, como ocurre con las que se formulan contra sentencia judicial ejecutoriada, artículo 442, numeral 2 del CGP, o contra la acción cambiaria, artículo 784 del CGP. Sin embargo, esas contadas excepciones nos indica que efectivamente hay eventos precisos en este tipo de litigios en los que la intervención humana especializada es fundamental a fin de poder, abro comillas, entender y relacionar las hipótesis que plantee la máquina, cierro comillas, una cita del profesor Jordi Nieva Fenol. Esto es, en donde la inteligencia artificial sirva de herramienta decisoria, pero no de método de automatización de la decisión.
Dentro del amplio universo de excepciones de mérito, algunos eventos que considero no sistematizables serían: 1, la excepción de pérdida de la cosa debida; 2, la excepción que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título; 3, la incapacidad del demandado al suscribir el título; 4, las que se deriven de la falta de entrega del título o de la entrega sin intención de hacerlo negociable contra quien no sea tenedor de buena fe; y quinto, la alteración del texto del título sexto, el beneficio de exclusión. Con todo, lo cierto es que las excepciones más comunes, pago y prescripción, no representan un reto. Ambas son perfectamente automatizables y calculables. La inteligencia artificial plantea entonces una alternativa perfectamente posible para aquellas gestiones automatizables y una herramienta colaborativa y de apoyo eficaz para aquellas que no lo sean. En la actualidad es perfectamente válido que haya discusiones en qué actividades lo son y no lo son, pero lo que no podemos evitar es que se proponga la discusión. Creo que el proceso ejecutivo nos plantea, incluido el monitoreo, un primer reto, quizá menos complejo que el de los procesos declarativos e incluso el del proceso penal. Pero es un reto provocador de varias discusiones que necesariamente tendrán que precederles. He aquí un aporte.